Septiembre del 2019, soy Mayra Fuentes. Estamos aprendiendo de Dios, aprendiendo a través de la palabra y aceptando los consejos y las correcciones que Dios nos da porque sabemos que es para nuestro provecho, porque somos la iglesia que Jesucristo viene a llevar. Y la iglesia que Jesucristo viene a llevar es aquella iglesia que ha pasado por desiertos. O sea, porque en el desierto es donde nosotros somos transformados. Entonces decía el martes, estaba poniendo de ejemplo a Moisés, porque Moisés fue una persona enojadísima. Me imagino que Moisés era una persona impulsiva. Entonces Dios llegó a llamarlo el hombre más humilde de la tierra. O sea, pero tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que pasar por un proceso. Entonces, las personas que guían a otros, esas son las personas que son llamadas a pasar procesos más grandes. Por eso es que Dios no pone personas a trabajar antes de que pasen un proceso, antes de que no solo se llenen de la palabra, sino que practiquen lo que aprendieron de la palabra de Dios. Entonces, en el proceso, nosotros practicamos lo que hemos aprendido de la palabra. Entonces, Moisés fue un hombre, el hombre más humilde de la tierra, así lo llamó Dios. El concepto que Dios tenía de Moisés. Mientras iban en el camino, murió su hermana María, murió Aarón, o sea, murieron en el desierto. Pero Moisés, nunca vamos a ver que Moisés se puso a renegar, Moisés se puso a murmurar, que Moisés decía, o sea, al contrario, más bien siempre que Dios se enojaba por las actitudes del pueblo que Moisés iba dirigiendo, era que Dios se enojaba con el pueblo. Entonces Moisés más bien venía con aquel gran amor que le tenía al pueblo, venía a recordarle a Dios las promesas que Dios le había hecho al pueblo. Venía pidiendo misericordia. Entonces, ¿qué hacen los siervos de ahora? ¿Qué hacen los líderes de ahora? En vez de pedir misericordia, más bien lo corren a uno. En vez de pedir misericordia por la gente, no estoy diciendo que son todos así. No son todos, pero son pocos los que son como Moisés. Nosotros tenemos que tener esta actitud de Moisés. O sea, para eso es que Dios nos dejó la palabra, para ejemplo de nosotros, para que tengamos a las actitudes buenas de aquellas que fueron antes que nosotros, pero que pasaron un proceso y que nunca se detuvieron, que siempre estuvieron al servicio de Dios, esperando las directrices que Dios les daba. Entonces Moisés fue uno de ellos. Perdió a su hermana. Ahí no dice que Moisés se puso a llorar o a decir, Señor, pero ¿por qué se murió mi hermana si todavía no hemos llegado a la tierra prometida? O Señor, ¿por qué Aarón se murió? Sino que le dijo a Aarón, o sea, le dijo, ¿por qué? Que fue lo que vimos aquel día, porque hicieron ellos, golpearon en la roca cuando Dios les había dicho que solo hablaran a la roca. Entonces todas estas cosas, en ese desierto que Moisés pasó también, no sé por qué él se separó de su esposa, o sea, se la fue a entregar a su suegro, Jetro. La esposa de Moisés se llamaba Séfora y tenía 2 hijos. Entonces en ese mismo proceso, yo no sé si era para librarlos de los peligros que podían pasar en el desierto, pero él fue a dejar su esposa donde Jetro. Entonces cuando Jetro se dio cuenta de todas las victorias que Dios le había dado a Moisés, entonces él regresó a buscar a Moisés a entregarle a su familia. Entonces cuando pasamos por un proceso, mire, tenemos a veces que dejar muchas cosas que a nosotros no entendemos en ese momento, o que Dios permite quitar muchas cosas en nosotros, seres queridos, personas que nosotros amamos, que a veces no entendemos, pero es porque estamos pasando un proceso. Lo importante es que seamos imitadores de lo que hizo Moisés, que no se puso a murmurar, no se puso a reclamarle a Dios por lo que había pasado, sino que al contrario, él estaba al servicio de Dios. Él verdaderamente hizo lo que dice la palabra, que se haga tu voluntad, Señor. Entonces en Éxodo 16, toda la comunidad israelita salió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Y les decía, ojalá que el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos.
Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva comida en el desierto. Entonces, los propósitos de Dios en cada desierto es fortalecer nuestra fe. Cada desierto que pasamos es porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Porque si nosotros no hemos tenido experiencias, o sea, que hemos tenido alguna necesidad y todo lo hemos podido suplir por las bendiciones que tenemos financieramente, emocionalmente, como sea, porque tenemos que pasar por todo tipo de pruebas. Financieras cuando no tenemos dinero, emocionales cuando alguien nos rechaza, nos hablan de nosotros, cuando dicen muchas cosas que afectan nuestras emociones. Problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con el vecino, palabras que dañan nuestras emociones. Entonces, por todo eso nosotros tenemos que pasar. Entonces, el propósito del desierto en tu vida, en mi vida, es que el primer paso es que sea fortalecida nuestra fe. El primer paso de este día. Hoy es día jueves, 5 de septiembre. Entonces, el primer paso de este segundo tema, vamos por el segundo ya, es que nuestra fe sea fortalecida. Que nuestra fe se fortalezca. Entonces, aquí los israelitas no están pidiendo de la forma correcta porque le están reclamando a Moisés. Todavía ellos no habían conocido a Dios. Ellos solo ponían la mirada en Moisés. Entonces ellos le echaban la culpa a Moisés. Entonces, cuando no ha habido un crecimiento espiritual en nosotros, no vemos a Dios en nuestro proceso, sino que vemos a la gente, vemos al pastor, vemos a la fulana, vemos a la líder. Entonces empezamos a verle defectos a las personas que nos dirigen porque no entendemos que nuestra ayuda viene de Dios. Nuestro socorro viene de Dios, nuestro auxilio viene de Dios, nuestro auxilio no viene de nadie más. Alguien nos puede aconsejar, nos puede reanimar con la palabra de Dios, pero la ayuda de nosotros va a venir de parte de Dios, aún para que la gente ponga dinero en nuestras manos. Si la gente no es tocada por Dios, nadie le va a venir a dar a nadie. Por supuesto que somos los que no pedimos. El que pide sí, porque como pide abiertamente, entonces aunque la gente no quiera darle, tiene que darle pues. Pero cuando nosotros verdaderamente vivimos por fe, que es a Dios que le clamamos, a Él que le llevamos nuestras necesidades. Entonces es Dios que toca y es Dios mismo que pone el querer como el hacer. Entonces esta gente todavía no había mirado a Dios verdaderamente con esa fe que nosotros tenemos. Recuerda que ahora estamos viviendo el tiempo de la fe. Este es el tiempo del Espíritu de Dios en nosotros, donde Dios nos está vistiendo, nos está capacitando, nos está preparando para el día que el Señor venga a llevarnos, para esa boda. Dios nos está preparando para esa boda. Entonces, mientras tanto, tenemos que estar aquí pasando procesos, que nuestra fe vaya creciendo, Entonces, y conociendo más a Dios, porque esta gente todavía no conocía a Dios. Entonces, por eso era que le reclamaban a Moisés. Nos trajiste de allá, decía, mejor estuviéramos en Egipto. Egipto significa el mundo. Cuando nosotros pensamos, mejor estuviera allá, yo vivía mejor en tal parte, yo vivía mejor en determinado lugar. Pero si Dios te ha llamado, si eres un llamado, un escogido de Dios, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva comida del cielo. Y mire que aquí Moisés ni necesitó pedirle a Dios. No necesitó ni hacer una oración. O sea que Dios escuchó las murmuraciones de estos hermanos. Dios las escuchó. Entonces le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva comida. Porque como ellos estaban diciendo que allá tenían comida, que allá no les hacía falta nada. Y mucha gente así es en la actualidad. Mucha gente cuando Dios la está pasando por un proceso y vive limitado. Entonces dice, ¿por qué yo quiero comer esto y no tengo? Quiero comer el otro y no tengo. Entonces es un proceso, hermano. Es un proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar el proceso? Eso solo Dios lo sabe, porque tampoco nosotros tenemos que ponerle tiempo al proceso. El proceso que vamos a pasar, el tiempo, solo Dios lo sabe. Y como Dios sabe hasta qué tiempo nosotros vamos a tener una paciencia correcta, donde no vamos a estar desesperados, donde no vamos a estar tocando por aquí, tocando por allá, contándole a y total lo que hacemos es que la gente ande hablando de nosotros. Por mis experiencias les digo, que cuando uno está contando sus problemas, eso es cuando no hemos tenido un avance espiritual, le vamos a contar a la gente los problemas que tenemos y la gente lo que hace, como no es espiritual, entonces salen hablando de uno.
Miren que aquí le hace falta esto, que no tiene comida, que no tiene lo otro. Entonces salen hablando porque no entienden el propósito de Dios, porque no buscamos ni gente espiritual. Pensamos que son espirituales porque nos congregamos en la misma iglesia, porque vamos al mismo grupo de oración, porque vamos a las mismas reuniones, pero tal vez no han pasado por un desierto, no te van a entender. Más bien vamos a ser objeto de crítica, de señalamientos, de burlas. Pero por todo eso es parte del desierto, todo eso es parte del desierto. Eso no lo tenemos que ignorar, tampoco lo tenemos que obviar, tenemos que pasar por eso. Todos los obstáculos que Dios pone nosotros tenemos que pasarlos. Todo lo que venga de parte de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva comida. Voy a hacer que llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Mire que Dios les podía dar, este es otro paso muy importante para aquella gente que no se conforma con el pan nuestro de cada día. Esa oración tenemos que hacerla vida en nosotros. Danos el pan que necesitamos hoy. La oración que Dios les enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo aquí en la tierra. Danos el pan que necesitamos hoy. Entonces Dios les dijo, voy a hacer que llueva comida del cielo, pero van a recoger solo para ese día. ¿Por qué les dijo que solo para ese día? Porque su fe tenía que crecer en ese proceso. O sea, su fe tenía que ser el justo, pues Dios tenía que justificarlos. El justo por la fe vivirá. Y eso es hasta que Cristo venga, que tenemos que vivir por fe. Entonces, pero cada uno recogerá todo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones. Lo que Dios quería ver ahí era qué gente recogía más o qué gente recogía solo para el día. Entonces, de todas maneras, Dios nos va a probar. Ojalá que entendamos, ojalá que la gente entienda que de todas formas Dios nos va a probar. Dios a veces nos va a entender por poquitos, por poquitos. Ay, pero ¿por qué solo tengo este poquito de carne, este poquito de arroz medidito? Bueno, si solo son 2 personas en tu casa. Entonces Dios así te va a dar, pues. Pues es que me hace falta el fresco. Bueno, en lo personal, ahí tiene que ir esa Pepsi. Entonces, ¿por qué Dios nos va a probar en cosas sencillas? En cositas poquitas que para otros son sencillas, para nosotros son de mucho valor. Porque la comida para mí, la comida que Dios me mande para mí es de mucho valor. Entonces, pero cuando no hemos pasado por un desierto no valoramos ni la comida. Porque esta gente se estaba acordando. Miren que cuando estábamos allá no nos hacía falta nada. Por eso, porque no habían pasado por eso. Entonces se estaban acordando de lo que tenían allá. Entonces por eso Dios dijo, bueno, voy a hacer que les llueva comida, pero quiero que recojan solo para este día. Entonces también nos estaba probando a ver si eran obedientes y recogían solo para ese día o recogían para los siguientes días. Vamos a ver qué dice aquí. El 6º día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas: por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Entonces Moisés añadió: por la tarde el Señor les va a dar carne para comer, y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuran contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ahí está en preguntas. Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Porque cada vez que nosotros nos ponemos a murmurar, ¿y por qué no tengo esto? Por ejemplo, la esposa que tal vez está pasando un proceso, su esposo no tiene trabajo, entonces mira que yo quiero tener esto, que me hace falta esto, otra cosa. Entonces Dios te va a ir dando por poquitos. Entonces no murmures contra tu esposo, no murmures contra tus hijos, porque tus hijos están siendo de lija para tu vida. Ora
Estas personas no oraban, sino que murmuraban. Es que orar es una cosa, murmurar es otra cosa. Entonces este pueblo que Moisés guiaba no hacían oraciones, ellos hacían murmuraciones, y sin embargo Dios quería que su fe creciera porque Dios les mandaba lo que necesitaban. Porque Dios estaba consciente que iban pasando por un desierto. Dios no ignoraba que estaban pasando por el desierto. Entonces, luego Moisés le dijo a Aarón: Di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto y la gloria del Señor se les apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, o sea, le volvió a decir lo mismo: he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles. Les volvió a dar que iban a comer carne, que iban a quedar al atardecer, ustedes comerán carne, y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor. Y aquella misma noche, aquella misma tarde, vinieron codornices, los cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino apareció a la escarcha. No, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer. Y según el número de personas que hayan en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así: unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada. Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Y cada uno había recogido la necesidad, la cantidad que necesitaba para comer. O sea que así Dios va probando nuestra fe, nos va dando diario lo que necesitamos, los zapatos que necesitamos, la ropa que necesitamos. Eso es vivir por fe, amado hermano, amigo. Todos necesitamos pasar por un desierto. Esa novia que Jesucristo viene a llevar tiene que pasar por un desierto. La que no es novia de Jesús no va a pasar por un desierto. No va a pasar por un desierto porque no está siendo preparada. La iglesia está siendo preparada, yo soy parte de esa novia, entonces por eso tenemos que aceptar el proceso de Dios en nosotros. Tenemos que aceptar ese proceso de Dios. Entonces, el propósito de Dios en el desierto, decimos, que estamos viendo ahorita, era fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. El segundo paso es saber si estamos armados. En el desierto nosotros nos tenemos que dar cuenta si estamos armados o estamos desarmados, porque cuando estamos desarmados no peleamos como Dios quiere que peleemos, sino que peleamos nosotras mismas con nuestras propias palabras, insultando gente, mandando al infierno a fulano. Entonces, como líderes que somos, Dios quiere que aprendamos que cualquier cosa que pasa en nuestra vida es porque Dios la permite, y que no estamos luchando contra la gente, sino que estamos luchando. Nuestra lucha, dice aquí en 2 de Corintios 10:4, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y mire que algo importante que dice capaz de destruir fortalezas. Fortalezas son aquellos pensamientos, aquellos dardos que el enemigo manda por medio de la misma gente, por medio de los mismos hermanos. Dios permite que vengan esos dardos a nosotros que nos quieren, muchas veces nos quieren enterrar. Dardos de desprecio, de rechazo, que la gente no los valora por lo que somos. Los valora si damos dinero, si no damos dinero no los valoran. Entonces una persona, un líder que actúa así, todavía no ha pasado por un desierto, entonces valora a la gente por el dinero que le da.
Pone a trabajar a la gente porque le da dinero, o sea que siempre tiene que ver con el dinero. Entonces, esta persona que sea un líder todavía no ha pasado por el desierto porque no ha aprendido a valorar al ser humano, no ha aprendido a valorar al prójimo. El prójimo se valora con dinero o sin dinero. A la gente la tenemos que amar por igual, a los hijos los tenemos que amar por igual. El que te da, bienvenido y bendecido. El que no te da, bienvenido y bendecido. Pero no tenemos que porque este me da lo voy a querer más, porque con el esposo es diferente, porque el esposo es el proveedor. Bíblicamente el esposo es el proveedor. Pero si porque Dios ha permitido pasarlos por un desierto, el esposo no está trabajando en lo material, pero está trabajando en lo espiritual, por mientras le viene el trabajo material, entonces tienen que orar para que Dios les provea. Pero no tiene que amar al esposo solo porque cuando todo estaba bien, cuando tenía... Hay esposas que le mezquinan la... Yo conozco esposas que le mezquinan la comida al esposo. Es que mire, si usted se casó con un vago, pues usted ya sabe que era vago. Pues entonces por eso nosotros tenemos que saber elegir con quién nos vamos a casar. La que se quiere casar, yo no me quiero casar. Búsquese un hombre que trabaje, porque bíblicamente el hombre es el proveedor. Nosotros las mujeres somos para cuidar la casa. O sea, como todo se ha modernizado, ahora las mujeres pueden trabajar fuera del hogar porque se ha modernizado. O sea, las leyes han cambiado y todo eso porque estamos viviendo en otra época. Pero si nos vamos a la Biblia, la mujer es no para estar pariendo solo hijos también, porque en aquel tiempo era porque tenían que llenar la tierra. Pero es para que esté ahí cuidando los niños que ella tiene, cuidando la casa, para que esté de rodillas, que aproveche ese tiempo, porque si los dos están trabajando allá, imagínense, están trabajando en lo secular, entonces no hay tiempo para Dios. Es mentira alguien que diga que trabaja. Yo tengo por mis propias experiencias. O sea, oro cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy haciendo trabajitos así, yo oro porque sé que tengo que orar, pero yo vengo tan cansada que yo me hinco y me duermo. Entonces, pero como yo sé que tengo que orar, entonces camino, me paro y ando en el nombre de Jesús. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Ando diciendo la palabra, reprendiendo, cancelando, y me siento, me vuelvo a levantar porque yo sé, porque yo siento también, porque no me puedo acostar sin haber orado. No me puedo quedar así con las manos, con de brazos cruzados, no me puedo quedar. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son carnales, sino que son armas espirituales para destruir esas fortalezas que no quieren detener. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Entonces usted va a orar con su esposo para que Dios le provea un trabajo. Y ese trabajo puede ser que te van a... Ahora como los empresarios, algunos empresarios se aprovechan de las necesidades, de lo que está pasando en el país, son unos explotadores, entonces se aprovechan de la necesidad y te pagan una miseria. Entonces, pero como usted necesita ese trabajo, entonces no importa que me paguen poquito, pero en que sea para tener para la comida, y a veces ni para la comida justa. Pero lo que le quiero decir que todo esto es un proceso, que no todo el tiempo vamos a estar así, no todo el tiempo usted va a estar así. Mire, si usted pasa el proceso, porque como Dios te está enseñando a vivir por fe, porque el propósito de Dios en el desierto es fortalecer nuestra fe. Entonces, como Dios te está enseñando a vivir por fe, entonces usted va a trabajar, y con ese poquito pisto que usted gana, ese poquito pisto te va a suplir todo. Te va a suplir todo. Son experiencias que yo he tenido en mi vida cristiana. En mi vida cristiana, con poco de dinero, hasta el colegio se paga. ¿Pero qué? Pero estamos también adaptados a la voluntad de Dios. Comemos lo que Dios manda. Lo vestimos lo que Dios nos manda. Y aunque tengamos ganas de comer otra cosa, de tomar otro, de salir, pero si no podemos, no podemos. Entonces, pero tampoco estamos murmurando. Entonces, usted tiene que entender esto. Quien no quisiera, y hace tiempo quiero ir a Trujillo. Y a mí nadie me va a decir es que Dios no está con ella, es que Dios no la respalda. Mentiroso. Usted que no ha pasado por ese proceso. Porque hay gente que así dice que de seguro no tiene el llamado de Dios. Entonces, porque cuando uno tiene el llamado de Dios, Dios lo respalda. Yo estoy de acuerdo con eso, pero Dios te va a respaldar en lo espiritual, te va a respaldar con la palabra. Entonces, yo hace tiempo quiero ir a Trujillo, pero yo no he podido ir a Trujillo. A sentarme a la playa, a relajarme, a comer un pescado, pero estar despreocupada. Comerme un pescado, que me agarre la nochecita allá, con mi hija, por supuesto.
con mi hija porque es la que tengo soltera, la que puede andar conmigo. Las casadas, si el marido no les da permiso, no pueden ir. Entonces, pero es parte del desierto. Entonces yo no me voy a poner a murmurar solo por eso. Ay, pero es que fulana va aquí, fulana va, pero es que esa es fulana. Yo no sé si ella está pasando el proceso, yo no sé qué trato tiene Dios con ella. Entonces, por eso tenemos que ver solo a Jesús, no tenemos que ver, mire, esta gente estaba viendo, el líder le estaban echando la culpa a Moisés. Porque creían, porque sabían también que Moisés era el que se comunicaba con Dios. Porque ellos, como no querían crecer, entonces ellos no podían tener una comunión directa con Dios. Pues solo pasaban por murmurando. Y entonces murmurando, cuando nosotros estamos murmurando, ni nos podemos arrodillar. La misma conciencia de uno. Ay, dicen, pero ¿para qué me voy a arrodillar si yo solo renegando? Bueno, arrodíllese, pídale perdón a Dios. Señor, perdóname porque solo he renegado. Yo no te he dado gracias por este proceso. Yo no te he dicho gracias porque mi esposo está sin trabajo. Gracias porque yo antes tenía a mis hijos en la escuela privada, ahora los tengo en la pública, pero gracias, Señor, porque van avanzando. Entonces ese es vivir por fe, eso es aceptar el proceso. Mis primeros hijos hicieron la escuela allá en las escuelas privadas. No porque yo quise, porque si yo como ni terminé mi sexto grado, entonces... Pero el papá de ellos los teníamos como estuvieran en una escuela privada y él decidió ponerlos en la privada. Pero después cuando vinieron, yo no tuve problemas cuando ya me vino cuando ya tocó ponerla. Es más, si por cosas que pasaron allá, entonces yo decidí sacarlos de ahí y ponerlos en la pública. No por falta de pago, no por cosas así, sino que por otras cuestiones. Entonces, pero los procesos los tenemos que aceptar. Sí tenemos un llamado de Dios, porque de acuerdo a tu llamado también Dios te va a procesar. Por eso es que yo no entiendo cómo esos profetas que salen de la noche a la mañana. No entiendo realmente. De acuerdo al ministerio que usted tenga, así Dios te va a procesar. Y entre más proceso pase, más lijadito, más preparado vas a llegar a tu ministerio. Entonces te va a ser más fácil tratar con la gente, te va a ser más fácil entender a la gente. No vamos a ser personas criticadoras, no vamos a ser personas acusadoras, no vamos a ser personas que vamos a rechazar los hijos de los demás porque venga aquella persona y nos cuente, mire, que mi hijo está pasando por este proceso, que me he dado cuenta de esto. Entonces, como usted ya pasó, usted va a tener la palabra correcta, el consejo correcto. Entonces, por eso es que es muy importante. Entonces dice aquí, como nuestras armas, las armas que usamos no son del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones del enemigo. ¿Cuáles son esas fortalezas? Que vamos a destruir lo que yo le estaba diciendo, todas aquellas fortalezas que vengan a nuestra mente para detenerlos en nuestro caminar espiritual. Fortalezas de desánimo. Las acusaciones de aquella gente que te acusa, aquella gente que te condena, aquella gente que dice que nada estás haciendo. Entonces vamos a destruir todo eso con la palabra de Dios. Entonces esa es parte de estar en el desierto, para ver si ya aprendimos a pelear. Para ver si ya nos dimos cuenta que nuestras armas no son AK-47, no son 9 milímetros, no son las armas que tienen todos aquellos que se defienden con armas, sino que nuestra arma es la palabra de Dios y nuestro comportamiento para que vaya respaldada, para que cuando yo le diga al enemigo que retroceda, retroceda, que huya. ¿Por qué? Porque estoy practicando la palabra, pero si yo soy una gran mentirosa, entonces ¿cómo voy a reprender espíritus en mi vida si soy una mujer mentirosa? Si soy una mujer que anda criticando a todo mundo, juzgando a todo mundo. Entonces por eso es que todo esto es parte del proceso. Entonces el segundo paso es ese, de los propósitos de Dios en el desierto, es saber si estamos armados. Saber, reconocer si estamos armados, porque cuando estamos armados, entonces ya peleamos de otra forma. Ya peleamos contra los espíritus, ya no peleamos contra la gente. Ya no decimos por qué este fulano me hizo tal cosa, sino que miramos y decimos, este está siendo utilizado por el enemigo
O mis hijos están siendo utilizados por el enemigo porque aquí hay mucho pleito. Entonces usted ya no va a pelear con los hijos, sino que va a reprender esos espíritus de pleito. Toda esa fortaleza que el diablo ha metido en la mente de sus hijos, en la mente de su esposo, en la mente de toda aquella persona que está en contra de nosotros, vamos a reprender. Y vamos a ver cómo las personas vienen con otras actitudes a nosotros. Esas son mis experiencias. Entre más la gente habla de nosotros, nosotros más tenemos que orar por ellos. Bendecir y reprender en el nombre de Jesús. Yo no soy lo que esa persona dice. Y te reprendo y bendigo a esa persona en el nombre de Jesús. Entonces así destruimos las acusaciones. Y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Se fija que la altanería impide que se conozca a Dios. Y por eso es que mucha gente no pasa del desierto. Porque esa altanería impide que conozca esta palabra. Cuando usted es altanero, usted no acepta esta palabra. Usted la escucha, pero para cuestionarla. Y recuerde que no es al predicador que se cuestiona, sino que la palabra. Entonces, pero ya toda altanería que se levante, toda altanería, ¿por dónde voy? Que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, a que lo obedezca a Él. Pensamientos humanos, aquellos pensamientos que no vienen de parte de Dios, nosotros tenemos que echarlos fuera de nosotros. Pensamientos negativos, cuando ven una palabra negativa en la vida de sus hijos, usted va a saber que no es su hijo que está hablando. Entonces, ese pensamiento lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. Mi hijo no habla así, mi hijo no me contesta así, entonces echo fuera y llevo cautivo estos pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. Porque ellos algo tienen que conocer de la palabra de Dios. Algo, entonces si conocen algo de la palabra de Dios, entonces les va a venir la misma palabra. Sí, yo tengo que ser así con mi mami porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Por qué? Porque usted impidió esa fortaleza, que esa fortaleza hiciera nido encima de su cabeza. Entonces ese es el paso número 2. El paso número 3 es saber a quién adoramos, y al mismo tiempo no solo saber a quién adoramos, sino que saber darnos cuenta nosotros, porque como ya sabemos que nuestras armas no son carnales, entonces que nuestras armas son espirituales, entonces saber si ya utilizamos estas armas. Porque aún Jesús fue puesto a prueba. El diablo pone a prueba a Jesús, dice aquí en esta versión, en este tema. Entonces, aún Jesús fue llevado al desierto. Entonces, si Dios, que era Dios el que nos hizo, el dueño de nosotros, fue pasado por un desierto, como mucha gente no va a querer pasar por el desierto. Porque hay gente que dice, no, yo no quiero pasar por... Hay gente que por eso no ora, por eso no ayuna, porque dicen ellos que si se meten con Dios, les van a venir las pruebas. Esa es ignorancia. O hay gente también que no ayuna porque dice, ay, pero es que cuando yo ayuno las pruebas me vienen más. Esa es ignorancia, hermano. Lea el libro de Esther, lea ahí a Esther. Toda persona que ayuna es para destruir fortaleza satánica, es para recibir liberación nosotros de lo que nosotros querramos. Pero en ningún momento usted, después de que ayuna, eso es psicológicamente. La gente inmadura espiritualmente, entonces ya psicológicamente ya tiene eso en la mente, que que desde que empieza el ayuno dice, ay, ya me va a venir a atacar el enemigo, ay, y entonces por allá escuchó la gallina que estaba, ay, el diablo, pero es que, ay, como estoy en ayuno, una semana de ayuno. Esa semana de ayuno, hermana, es para que usted aprenda, no para que usted le siga abriendo puertas al enemigo, diciendo que todo ataque del enemigo, que es que no es el enemigo, es Dios que te está probando, es Dios que te está preparando. Es Dios que te está capacitando, es Dios que te está enseñando, hermano. Usted que no conoce a Dios también. Por eso ha venido tanta prueba a tu vida, porque Dios quiere que ponga los ojos en Él. Dios quiere que miremos hacia arriba. Pero que no miremos el cielo ni las estrellas, que lo miremos a Él, que sepamos que nuestra ciudadanía es celestial, que nuestra ciudadanía no es aquí, que aquí estamos de paso. Por eso Dios nos está preparando. Porque como somos de paso, pero primero nos está enseñando aquí para que pasemos de aquí a allá, a la ciudad celestial.
Entonces, Dios que era Dios. Entonces, mire, saber a quién adoramos. Conocer también, y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Pero aquí sí era Dios, era el diablo poniendo a Dios, pero para que el diablo se diera cuenta. Porque como el diablo iba a engañar a Dios. O sea, aquí era para que el diablo se diera cuenta que es un ignorante. Entonces no fue porque es que Dios tenía que pasar por ahí para que Dios conociera la palabra, no. Para que nosotros conozcamos la palabra, porque como Él dice que fue ejemplo para nosotros en todo, entonces para que nos demos cuenta que hasta Él tuvo que pasar por el desierto. Pero ¿cómo fueron sus acciones en el desierto? ¿Qué fue lo que Él hizo en el desierto? Bueno, aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. O sea, estuvo 40 días en ayuno. El Señor estuvo 40 días en ayuno. Por supuesto que al estar 40 días en ayuno, entonces después le pegó hambre. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y después de esto vino Jesús y sintió hambre. Entonces, cuando ya estaba con hambre, entonces el diablo se acercó para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivir el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. ¿Se fija con qué palabra le salió Dios? Pero si viene alguien y le dice a uno de esos de lo sobrenatural, entonces empieza a decir, Dios, conviérteme esta piedra en pan. Dios, que este palo se convierta en culebra, porque quieren hacer los mismos milagros de Moisés. Moisés era un hombre humilde. Moisés no era un hombre lleno de altanería, o sea, porque si usted se le convierte ese palo en serpiente, olvídese. Después va a querer alas y va a decir diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Entonces Dios le contestó con la palabra, no solo de pan vivir el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Mire, lo dejó callado, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos fortalece. La palabra nos fortalece. ¿Por qué cree que hemos aguantado los que hace tiempo tenemos tiempo de estar en el camino de Dios? ¿Por qué cree que hemos aguantado tanto? Porque la palabra nos ha fortalecido. La palabra nos ha llenado. Nuestro cuerpo físico ha recibido fuerza. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te levanten con sus manos para que no tropieces con piedra. Y Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor. Usted que dice que va a dejar la casa abierta, porque como Dios la cuida. Yo salgo con mi celular donde sea porque como Dios me cuida. Pero ¿por qué Dios no le dijo así a Satanás? Y Dios sí tenía el poder. Dios tenía el poder para hacer lo que Satanás le decía o para demostrarle a Satanás. Pero Dios no hizo eso. Entonces nosotros tenemos que aprender también. Por eso es que hay gente que pasa procesos y por eso es que llora tanto, porque pero es que yo no sé por qué me pasó a mí. Yo no sé por qué la palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿por qué, Señor, me pasó esto? Porque pusiste a prueba a Dios. Entonces la respuesta de Dios fue sencilla. También la Escritura dice que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces nosotros tenemos que ser cautelosos, tenemos que andar alerta. ¿Cómo voy a salir yo a las 3 de la mañana de acá de la casa y voy a dejar a mi hija sola ya pueden ser primos, hermanos, lo que sean aquí? No, porque Dios me la va a cuidar. Entonces por eso es que hay muchas violaciones, muchos abusos sexuales en la casa, aún en la actualidad. Porque usted confía mucho en que Dios se la va a cuidar. Y somos nosotros que tenemos que tener cuidado. Usted tiene que ser una persona inteligente, no ande dejando a sus hijos solos. Que queda con el tío, con el sobrino y con el papá, olvídese. No todos los padres son de verdad como tienen que ser.
No todos los primos te van a cuidar tus hijos, ni las primas, y ahora hasta las mujeres. Hasta las mujeres, mire, también abusan de los niños y de las niñas. Por eso es que hay un montón de lesbianas. No crea que las lesbianas han aparecido así nomás, por eso, porque han sido abusadas por alguien. Y generalmente, oiga bien, la mayoría, según los estudios de los expertos en estos casos, han sido por familiares, por las tías, por las sobrinas, por eso aquí te estoy hablando ya de mujer con mujer. Igual con los varoncitos. Han sido violados por sus tíos, por sus hermanos, por sus papás. Mire, si yo estaba mirando un caso ahí de un doctor. En la actualidad, un doctor con sus 3 hijos varones tenía relaciones sexuales y no de vez en cuando, eso era de todos los días. Porque como la esposa es doctora, entonces ella no, o sea, usted sabe de los turnos. Entonces los turnos, como la esposa no estaba, estaban los hijos. Y mire, les dio hasta que los muchachos crecieron, que ellos solos ahora han denunciado junto con la mamá. Le han contado a la mamá y han denunciado. Y este doctor no está preso. No está preso. Porque como la ley lo protege, como así vivimos ahora. Este es el tiempo que vivimos ahora. Por eso tenemos que buscar a Cristo. Por eso tenemos que entregarlos a Cristo. Porque solo en Cristo estamos seguros, solo en Cristo tenemos refugio. Y nosotros tenemos que ser cautelosas, alertas, vigilantes de nosotros mismos y vigilantes de los demás, porque ni nosotros tenemos que confiarnos. Entonces, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces nosotros solo con la palabra vamos a poder reprender a Satanás. En el proceso vamos a aprender si de verdad adoramos solo a Dios o adoramos a otra persona. En el proceso vamos a aprender también, vamos a conocer si andamos en el Espíritu. En el proceso es que vamos a aprender si andamos en el Espíritu. Si no pasamos por el desierto, no vamos a aprender si andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Entonces Lucas 4:13. Lucas 4. Y Jesús, lleno del Espíritu, volvió al río Jordán. Jesús, lleno del Espíritu, volvió al río Jordán y el Espíritu se lo llevó al desierto. O sea, solo así nosotros podemos saber si andamos en el Espíritu. Cuando estamos en el desierto es que nosotros vamos a notar si andamos en el Espíritu, porque cuando estamos en el desierto es que van a venir tantas, a veces usted se vuelve, si todavía adora a sus ídolos que tiene ahí, si todavía busca brujería, si todavía anda merengueando por allá. Entonces, porque si usted todavía no tenés el Espíritu en tu vida, si no sos guiado por el Espíritu, usted va a ser presa fácil de todo lo mundano. Usted va a hablar siempre como mundano, todo pues como mundano. ¿Por qué? Porque no has pasado por un proceso, aunque estés en una iglesia y aunque estés en un puesto de liderazgo. Aunque estés en un puesto de liderazgo. Entonces nos vamos a quedar ahí para reflexionar. O sea, a través de la palabra, a través de todos estos pasos que vimos, nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos agradecidos